Amigos de Cultura Colectiva, buenos días, ¿cómo están? Es para nosotros un placer estar Adolfo Cano. ¿Cómo están? Eduardo Navarrete, pero estamos con el secretario de Turismo, Enrique Lamadrid. ¿Cómo estás, Enrique? Eduardo, bien. Adolfo, ¿cómo están? Mucho gusto gusto por verte. la oportunidad. Al contrario, gracias a ti. Es siempre interesante platicar contigo y... A ver, platícanos. Empecemos con algo lejano, íntimo, pero que la verdad es que nos genera pues, curiosidad. Cuéntanos cómo era caminar por los pasillos de Los Pinos, de Palacio Nacional. No cualquiera es hijo de un presidente. Platícanos cuál es la anécdota tal vez que más recuerdas, con más nostalgia y gusto. Bueno, a ver, primero es una casa que a pesar del tamaño la llegas a sentir como una casa habitable. O sea, realmente se hace un entorno familiar. Es una casa muy bonita de la época del presidente alemán. Cuando mi papá fue presidente sí se usó como residencia, o sea, la residencia, vivíamos ahí la familia. Ha habido otros presidentes que la han adaptado para que sea oficinas, en fin. En ese momento, como que mi papá fue muy respetuoso, la oficina renovó lo que es la Lázaro Cárdenas, son las oficinas actuales del presidente también ahí en Los Pinos, y la residencia oficial para que viviéramos en familia, pues para que de alguna manera el cambio fuera lo menos duro posible. Es un cambio dramático. O sea, nosotros, cuando mi papá fue secretario de Estado, pues vivíamos una vida muy normal. Sí es un cambio muy dramático, pero sobre todo lo que es una gran experiencia para conocer tu país. Yo creo que en mi caso la gran oportunidad, la gran lección fue haber conocido a mi país a profundidad. Y como siempre digo, el lujo de que no estaba yo sujeto a interpretaciones, por qué habrá hecho esto el presidente. Siempre en el mundo de la elucubración, pues yo la verdad es que nada más le preguntaba. Entonces, pues fueron años muy ricos, fueron años también al mismo tiempo muy difíciles. Veníamos de una crisis económica profunda y mucho del sexenio duró la crisis. Y en parte esa crisis estuvo ahí porque México le apostó erróneamente a un solo producto, que era el petróleo, y sobre todo porque se endeudó excesivamente para apostarle a que fuera el gobierno el motor de la economía. Ese modelo no sirvió y ese modelo fue el que finalmente llevó a que el país quebrara. Y fue por eso que a partir de entonces y después casi los últimos 40 años, pues México lo que ha hecho es abrirse al mundo. Pero en fin, fueron unos años... Lo que te dice, eso no lo pensaste de niño en los pasillos de Palacio Nacional. No, claro que no, pero lo vas entendiendo y lo vas viviendo. Claro. En la época de mi papá, sobre todo ese grupo de mexicanos, que por cierto, mexicanos muy distinguidos, algunos que recientemente también murieron, Silva Gerso, que le hicieron un homenaje, era un grupo de mexicanos que habían nacido más bien sobre una visión de un Estado grande, de un Estado rector. Pero fue la realidad la que se les impuso. Y fue la realidad la que les hizo ver que para que México saliera adelante tenía que lanzarse al mundo. En ese momento se incorporó México al GATT, que es lo que hoy en día sería la Organización Mundial de Comercio. Ya con el presidente Salinas nos metimos al TLC y desde entonces hemos firmado convenios internacionales con más de 46 países. Y el México de hoy, aunque la gente no lo reconozca, no lo sepa, no lo viva, no lo interiorice, es muy diferente. En ese entonces, el petróleo era el 70% de las exportaciones del país. Hoy es el 6%. Hoy en día, México, el 95% de sus exportaciones son televisiones, son pantallas planas, son refrigeradores, son coches, son partes aeroespaciales, son componentes. Nuestra economía es mucho más diversa. Y, por cierto, somos un país que creció en una España. Somos 45 millones más de personas hoy que las que existíamos en 1980. Y a pesar de eso, a pesar de todas las dificultades, yo sostengo y muchos otros que este país puede ser un país desarrollado en esta generación, en los próximos 25 años. ¿Qué me dio esos años? La capacidad de empezar a entender México. Y después yo creo que los años de estudio y de desarrollo profesional me hacen ver un México con ese potencial. No, pero completito, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Claro. O sea, No, la verdad muy bien. Se ve que conoces perfectamente como varias partes del país y eso es algo como admirable, ¿no? He tenido la suerte, por ejemplo, ahora secretario de Turismo en un sector donde realmente ha sido extraordinario el desempeño de México. Somos el 6º país más visto del mundo. Fui director de Bancomex, Banco Nacional de Comercio Exterior. Ahí conocí al México exportador, a ese México, de alguna manera, que durante muchos años el comercio exterior ha sido el motor de la economía. Y también conocí al sector rural para entender que hay un México rural exportador y también está ese México del minifundio, que como minifundio no tiene muchas posibilidades de salir si no se agrupa, si no se une, si no, digamos, cambia ciertas prácticas de producción. Entonces sí, yo sí soy un convencido de mi país, soy una persona que además cree que vivimos en un gran país y también estoy preocupado porque ese México desarrollado que podemos llegar a ser
también podemos perder la oportunidad. Sin duda. Oye, a ver, platícanos de estrategia. ¿Cómo, ahorita que comentas, es un dato por demás relevante? México es el 6º país a nivel turismo en el planeta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hicieron para estar en esta posición? Bueno, primero yo reconozco, y es parte de lo que vengo diciendo, no es, o sea, si bien es cierto que esta administración ha hecho un esfuerzo extraordinario con el liderazgo del presidente, pues también son muchas generaciones de mexicanos y muchos esfuerzos haciendo esto. Pienso, por ejemplo, en un Acapulco, en la época del presidente alemán. Pienso hacia finales de los 60, principios de los 70, cuando se inventó Cancún. Cancún no existía. Cancún eran 100 personas, literalmente 100 personas. ¿De cuándo hace estamos 40 hablando? años, hace 40 años eran 100 personas. Wow. Y hoy en día son entre 800 y casi 1 millón de habitantes en Cancún. O sea, de 0 a 1 millón. Ese fue Y es un gran destino turístico. y es un gran destino. Yo creo que es la marca, cuando menos seguramente de América Latina, la marca más importante. Totalmente. Yo les hago la broma de que cuando la gente no ubica dónde está México, le digo, no se preocupen, está pegadito a Cancún, ¿no? Y ahí sí todo el mundo ubica, ¿no? Y después ahora hemos venido haciendo muchas cosas bien, los mexicanos, y yo sostengo que el turismo es un ejemplo del país exitoso que somos y podemos llegar a ser. Entonces se ha hecho cosas en materia de conectividad, cada vez hay más vuelos a más partes del mundo. Por eso es importante el nuevo aeropuerto, para seguirnos conectando con el mundo. Claro. Hemos hecho temas de liberación de visas. Por ejemplo, eso fue en la administración pasada, cuando se reconoció que todo aquel que tuviera visa de los Estados Unidos o visa de la Unión Europea no requería visa en México. Eso detonó mucho también el crecimiento. Recientemente la Alianza del Pacífico hace que no tengamos que tener visa de peruanos, de chilenos o de colombianos. Y la otra, ha habido un sistema financiero que presta dinero para construir cuartos de hotel. Construimos en México entre 15 y 20 mil cuartos de hotel todos los años. Estamos construyendo un Los Cabos al año, para que nos ubiquemos. Ok. ¿No? Entonces, este es un gran sector, y sobre todo es un sector donde el 60% de los que trabajan son mujeres, y es el primer sector de entrada para la gente joven en el país. Oye, ahora que comentas Los Cabos y Cancún, la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando y cómo afecta y qué estrategia hay para combatir al crimen, a la violencia en lugares estratégicos? Pues a ver, yo creo que en el tema de, yo de lo que he ido descubriendo a partir de meterme en estos destinos, yo creo que son 2 las explicaciones principales de los temas de violencia. Una es que tenemos debilidad institucional. Hay que reconocer, no hemos hecho lo que teníamos que hacer en muchos lugares en materia de policías municipales, policías estatales, procuradurías, también el propio Poder Judicial. Entonces, no tenemos debilidad institucional sobre la cual estamos trabajando, pero tenemos eso. Por otro lado, pues tienes ya un crimen más complicado, más diverso, se meten más temas, pero yo sí creo que una buena parte de la explicación de nuestro crimen, pues es el narcotráfico. Y por eso, en lo personal, yo pienso que aunque algunos no le dan tanto mérito a que si te pones a legalizar cosas, con eso vas a eliminar la violencia, no la vas a eliminar, pero de lo que se trata es de debilitar a las organizaciones criminales al mismo tiempo que fortaleces al Estado. ¿Qué pasa en Estados Unidos? No es que no haya crimen, es que tienes un Estado tan fuerte que les dice a las organizaciones criminales, por debajo de esto hay tolerancia, por arriba de esto nada es aceptable. Pero te lo creen porque tienes Estado para hacer valer tus amenazas. Primero tienes que tener Estado para hacer valer las amenazas y luego haces las amenazas. Hace cuando tocaste un tema interesante, ¿qué opinas de toda esta parte de la legalización de la marihuana? Bueno, a ver, yo en lo personal he tomado una posición personal que no es necesariamente compartida por el gobierno. Yo pienso que primero vamos a acabar ahí, ¿no? Porque yo no entiendo por qué vamos a darle un trato diferente al alcohol y al tabaco, de entrada, cuando son drogas que tienen menor nivel de adicción que la propia marihuana. Entonces, de entrada hay una simetría que no responde a la ciencia, responde a prejuicios, ¿no? 2, no me parece razonable que alguien que toma una bebida o que fuma un cigarro no va a dar a la cárcel como si va a dar a la cárcel a alguien que lo ven tomando marihuana. Y tampoco me parece claro que tenga que ir a dar a la cárcel a alguien que se dedica a producir o vender estos productos cuando no lo hace el del alcohol o el del cigarro. Entonces yo creo que es una cosa que pues más bien nos impusieron y que ya va siendo hora de que los mexicanos en ese tema tomemos nuestras propias decisiones. Sé que todavía no está todo mundo ahí, pero es de tiempo, ¿eh? Vamos a acabar llegando a ese lugar. Bueno, hay mucha gente que ya está súper metida en estos proyectos, ¿no? Como el expresidente Vicente Fox lo ha dicho abiertamente y siempre está como hablando de... También, por ejemplo, también el expresidente Zedillo, no deja de ser interesante que cuando ya dejan de ser presidentes, que quizá ya con más libertad de opinión, te dicen lo que realmente piensan. Totalmente. O te dicen lo que realmente aprendieron. ¿Qué está faltando entonces?
Yo creo que falta que informemos más, que hablemos mucho más del tema, que demos más datos de que no porque haya, en este caso, legalización, va a aumentar el consumo. Que pongamos ejemplos de otras partes en el mundo de cómo incluso ha disminuido la violencia, que demos más datos y que hagamos ver que las políticas públicas tienen que estar basadas en ciencia, no en prejuicios. No es yo creo, ¿no? Pues aquí no es de creer. Creo que México tiene que enfrentar su violencia, porque la violencia es algo que no nos va a permitir desarrollarnos o llegar a ese México desarrollado del que yo creo que sí podemos llegar. O sea, tú pones un escenario seguro. Tarde o temprano, en México se va a legalizar la droga. Sí, sí. Por lo menos de entrada la marihuana, que sigue siendo el consumo más grande. Algunos me dirán, gigante. es que los grupos organizados ya están en tantas cosas, nada nos prueba que... A ver, no es buen argumento. Claro. O sea, el argumento es, empecemos por una parte que no tiene justificación y de ahí vamos viendo en el futuro otros temas. Mira, cuando dicen que es un tema de salud, pues que lo hagan de salud. ¿Cómo se ha disminuido el tema del consumo del cigarro en muchas partes del mundo? Pues con campañas, con más información, con difusión. Educando, haciendo consciente. No penalizando. Yo no conozco, no me viene a la mente ningún país del mundo que tenga una prohibición absoluta en el cigarro o en el alcohol. Quizá países musulmanes y algunos incluso ya le están quitando. Pero así prohibición absolutas no hay. Lo que hay es no debajo de 18 años, no debajo de 21, no poner un establecimiento cerca de una escuela. Claro. Así vamos a acabar. ¿En cuánto tiempo? Pues ahí sí va a depender de nosotros. Los Estados Unidos, yo he seguido este tema desde hace tiempo, en Estados Unidos a nivel federal está penalizado cualquier tipo de droga y bla, bla, bla. Pero los estados de la República, los estados de la República Americana, ya lo han ido estando legalizando. Recientemente fue el caso de California. California es un súper ejemplo. Oye, California sería el quinto país más grande del mundo, quinto o sexto. Y además son nuestros vecinos. ¿Cómo le vas a explicar a ese americano que ahora que pase a México aquí se vuelve prohibido, mientras que allá es legal? Ya es medio un absurdo, la verdad. Pero en Estados Unidos también llevó tiempo. Tiempo es lo que va a llevar en México, pero vamos a llegar ahí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo hasta conocidos que se van o que son surfistas y van a conocer todo lo que está sucediendo, o les pagan unas temporadas por ir a apoyar, a cortar, y se regresan y ya lo ven como parte normal de su vida, ¿me explico? Pues y no son ni ladrones, ni tipos de cuarta, nada, ¿me explico? Y luego usan estos símiles muchas personas. Es que si te permiten, mañana te vuelves drogo. Mira, yo tomo una copa de vino cada 2-3 días, no soy alcohólico. ¿Fumo? No fumo porque soy asmático, pero podría fumar. No es cierto que porque algo está permitido te vuelves de repente eso. Está permitido correr y no todos son deportistas. Está permitido leer y no todo el mundo es un gran lector. No es cierto. ¿Y te gusta la marihuana? No, fíjate, estoy esperando que sea legal. Para ya decidir si puedo o no puedo. Pues ahorita es ilegal, claro, ¿no? Pero me parece absurdo que lo sea. Oye, quiero regresar al cuándo, porque creo que hay muchas vetas interesantes ahí. ¿Tienes una especie de proyección o estimación? Insisto, o sea, depende de muchos factores, pero ¿lo ves en el corto o en el muy largo plazo? No, mediano, pero pues no sé, igual y mediano son... Mira, yo soy de los que piensa que los estados de la República que tienen más problemas deberían de hacerlo ya. Porque creo que si lo haces general como país... se me ha malinterpretado donde dicen que yo sugiero que sean los destinos turísticos, que porque quiero que sea un atractivo turístico venir a eso. No es cierto. Okay. No. Mi respuesta ha sido, me gustaría que fuera todo México. Pero entiendo que hay partes de México más conservadoras que otras. Sí, bueno. ¿Sí? Entonces, pues que a esos los conservadores les lleve más tiempo. Pero ¿por qué los que están sufriendo problemas de inseguridad y las malas notas de la inseguridad nos afectan a los viajeros? Mira, los actos de violencia que ocurren ahorita en las playas mexicanas, ¿de qué son? Son de vendedores de droga que están peleándose un territorio. No están vendiendo chicles, ¿eh? No están peleando para ver quién te vende Gatorade. No. El pleito en las playas mexicanas y de repente balazos a los que están en la playa y que pueden ir a darle a un turista son por problemas de droga. Entonces no nos hagamos que no tiene que ver con la violencia en México el tema de la marihuana. Sí tiene que ver. Sí, totalmente. Y hablando de cuenta de la parte de turismo, cambiando un poquito, bajando un poquito el nivel, para ti, ¿cuál es el destino que más te gusta de México? Pues mira, la verdad es que lo maravilloso de México es que México es un destino turístico. Por eso en la campaña que le ponemos el nombre de México es un mundo en sí mismo, ¿no? En inglés suena muy bonito también, México es a world of its own. O sea, es tan grande que si tú estás en Cancún, no has conocido la Ciudad de México. Y si tú estás en la Ciudad de México, no conoces Guanajuato, y no has ido a Zacatecas, y no has ido a San Luis Potosí, y tienes 111 pueblos mágicos. A mí me encanta el mar. O sea que realmente los destinos turísticos me encanta el Pacífico, me encanta... Yo desde que éramos muy jóvenes íbamos mucho a Ixtapas y Guatanejo, me encanta el Pacífico mexicano. Okay. Pero últimamente también por chamba,
pues voy mucho al Caribe mexicano, que es otra maravilla. Pero en este trabajo y los que he tenido, he podido viajar mucho por el país. Todo México es realmente una maravilla. ¿Y algún favorito? O sea, un lugar que dices, ahorita en esta etapa de mi vida, este me encanta. No, bueno, yo tengo la suerte de que voy a Valle de Bravo casi cada fin de semana y ahí me imagino algún día en un futuro pasando varios más días de la semana. Pero me encanta México, me encanta viajar por él, me gustan las ciudades, los pueblos mágicos, el mar, la montaña. Es un gran país, es un gran país para vivir y para viajar. Buenísimo. Oye, señor secretario, ¿se acostumbra a alguien a que le digan señor secretario? Pues no te debes acostumbrar mucho porque eso sí te lo quitan, ¿no? Entonces yo trato de que me lo digan lo menos posible porque para que no te acostumbres. Eso viene y va, ¿no? Claro. El cargo tiene importancia, la secretaría es una secretaría que yo creo que ha ido retomando cada vez más valoración entre la ciudadanía. Hay países enteros que viven de eso, hay países. Y hay estados de la República que viven de eso. Y no deja de ser curioso que los estados que más crecen son los que están abiertos al mundo. Y son los que están abiertos al mundo porque están en la exportación, en la manufactura, en fin, o están abiertos al mundo por el turismo. Por ejemplo, Baja California Sur, el año pasado creció 12% su Producto Interno Bruto. El valor de su producción. ¿Y qué produce Baja California Sur? Esencialmente turismo. Claro. Entonces, el turismo, realmente hay países, decía, claro, entre países más pequeños viven del turismo. México cada vez puede vivir más del turismo, no es el único que debe de vivir, pero debe ser una industria que le aporte cada vez más empleo a más mexicanos. 10 millones de mexicanos hoy en día vivimos del turismo, de manera directa e indirecta, y este es un sector que puede dar mucho más. Entonces es un gran sector, pero si lo de secretario tarde o temprano te lo quitan, ¿no? Oye, y una pregunta, haz de cuenta, ¿cuál ha sido de los retos más difíciles que te ha tocado como secretario en este momento, con todo lo que me platicas? Mira, la verdad es que me han tocado muy buenos años. Yo tengo suerte. Y porque me han tocado buenos años, porque ya veníamos, esta administración empezó en el número 15, de hecho antes éramos el 13, empeoró un poquito todavía traemos caída, y 15 países más visitó del mundo, y yo ya llegué siendo el 9º, y somos el 6º ahora. Entonces, nos ha ido bien. El tema más importante que enfrentamos es la inseguridad. O sea, el tema más importante que enfrentamos, según yo, no solo en el país, sino evidentemente en el sector turístico, es la inseguridad. ¿Y por qué? Porque es muy obvio. Cuando salen malas noticias de nosotros, en Estados Unidos sobre todo, en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, sí, que es muy común, vaya que las exageran. Yo también ya llegué a la conclusión de que a los mexicanos nos aplican otro estándar, un estándar mucho más severo. Porque yo me fijo en las noticias americanas y un día sí y el otro también. Hay actos de violencia en las escuelas en los Estados Unidos. De repente un muchacho saca un rifle que se ve que compró en cualquier tienda y mata a varios. Hemos visto destinos turísticos muy importantes donde ha habido actos de violencia y en 2-3 semanas el tema se olvidó. Y a nosotros sale un incidente que muchas veces son guerras o digamos actos de violencia entre grupos y lo magnifican y sí nos afecta y sí nos preocupa. Y entonces hay que contrarrestar con información, con hablar con los turoperadores, con las líneas aéreas. El reto más importante en turismo para México es la inseguridad. ¿Y tú crees, la verdad, qué crees que suceda estos próximos años con todo lo que está pasando en la inseguridad? ¿O cuál crees que sea una buena estrategia que nosotros podamos seguir? Porque luego eso es muy complicado, ¿no? Pues yo la conclusión a la que he llegado es que necesitas fortalecer tus instituciones. 3 cosas. Una, necesitas fortalecer tus instituciones. O sea, si tú no tienes policías bien capacitados, bien entrenados, bien pagados, bien compensados, bien reconocidos socialmente hablando, no puedes enfrentar. Tienes que también tener mejores procuradurías, porque hoy en día estamos viviendo una transformación de nuestro sistema también de justicia y muchos delincuentes se salen con la suya porque tenemos, digamos, ciertas exigencias que no están muchas veces nuestras policías cubriendo cuando tienen que entregar a estas personas ante los jueces. Estamos también una mejor vinculación desde mi punto de vista, jueces, policías. Okay. Oye, si siempre te lo devuelvo por el papelito rojo, pues qué tal si ya te enseño a hacer bien el papelito rojo, ¿no? Porque sí es un delincuente y a la sociedad no le hace bien que esté afuera, pero por problemas de formalidad a veces no los podemos retener. Esa es una. La otra, tenemos que trabajar en la desigualdad en México. O sea, no puedes en un país tan desigual lograr tener seguridad. ¿Por qué? Porque está acreditado en el mundo que lo que molesta no es solamente el nivel de pobreza absoluta, lo que importa es la desigualdad. Yo estoy convencido de que el nivel de pobreza, el tipo de pobreza en México, estoy convencido, siempre hay excepciones, no es igual que la que teníamos hace 30, 40 años, ¿no?
Hemos mejorado como país. O sea, la gente pobre también ha mejorado. Pero cuando dices que no es igual, dime un punto. Mira, te pongo un ejemplo incluso a nivel internacional. Yo presento una gráfica cuando voy con estudiantes y evidencio, esto es un documento del Banco Mundial, que la pobreza extrema en el mundo va a la baja. O sea, en términos relativos, antes, imagínate, hace 100 años, o 200 años, para ponerlo en perspectiva, pues el 90% de la población del mundo era pobre. Y después de que vino la revolución industrial y el tema, digamos, de las nuevas tecnologías, en fin, el número de pobres en términos relativos va cayendo. Entonces, aunque en términos absolutos siga habiendo mucha pobreza en el mundo y mucha pobreza extrema, cada vez más gente sale de la pobreza. Un ejemplo, el típico, China. En los últimos años ha sacado a 600 millones de chinos de la pobreza. ¿Sí? Pues eso cuenta para el mundo. Igual en México. En Brasil recientemente con el presidente Lula fue muy conocido el gran éxito del presidente Lula porque gracias a sus políticas sociales también salieron 60 millones de brasileños de la pobreza. Entonces salen de la pobreza. Sin embargo, la gente rica se ha enriquecido más. Ese es el libro del famoso Piketty y muchos estudios han demostrado que se le está pagando más retorno al capital que al trabajador. Eso está también acreditado. Y esas diferencias son las que molestan. Y entonces en México tenemos que trabajar en disminuir la desigualdad. Exacto, no es un tema de pobreza, sino de desigualdad. De desigualdad. Es un tema sobre todo de desigualdad. Y desde mi punto de vista, pues no es bajando a la gente de más recursos, sino subiendo a la de menos, pero sí seguramente la de más recursos teniendo que aportar más. Pues si no, ¿de dónde va a salir el dinero, no? O sea, permitir la desigualdad y acostumbrarte a vivir con desigualdad es algo que no es ni justo ni es sostenible en el tiempo. Y lo tercero, más bien como estrategia de seguridad, es que todos nos hagamos responsables de la seguridad. Yo a veces digo, ejemplo, tú no puedes pedirle al Estado que te garantice la seguridad y tú compras piratería. No es cierto. Tú no puedes pedirle al Estado que vaya contra los huichicoleros y tú a veces como empresa compras gasolina robada. O sea, tú también como ciudadano, como persona, tienes que asumir que el tema de la seguridad y el Estado de Derecho también te toca a ti. Oye, ve las condiciones puestas para que esto igualmente se solucione. Y digo las condiciones puestas ahorita. O sea, ¿tú crees que independientemente de quién gane, uno o el otro, sí, eso resolvamos el tema de desigualdad? A ver, sí se debe. Primero no se puede, se debe. Y se debe, ¿cómo pensaría yo más? Sobre todo, yo creo, el tema fundamental, yo digo que hay 3 temas en los que el Estado tiene que intervenir, y lo demás ya sí puede. El primer tema es educación de calidad. O sea, el ingrediente más poderoso para que cualquier persona prospere en la vida es una educación de calidad. ¿Por qué? Porque la educación te permite identificar los retos, híjole, qué viene enfrente, de qué me tengo que cuidar, pero también te permite hacer de esos retos oportunidades. La persona que no tiene educación no sabe ni cuál es el reto ni entiende la oportunidad. Eso es yo creo que el primer tema de desigualdad. Entonces, una educación de calidad. 2, salud. Tienes que tener un buen sistema de salud, porque también está acreditado que muchas veces la gente se empobrece simplemente de una enfermedad de alguno de los miembros de la familia. Y la tercera es Estado de Derecho. O sea, que realmente se cumplan los pactos, que se cumplan las reglas, que vivas en un país seguro. Si tuvieras educación, salud y un Estado de Derecho, lo demás es la iniciativa de cada uno, creo yo, esencialmente. Hablaste justo que en Brasil la parte del socialismo, ¿no? Que sacó a 60 millones de pobres o de extrema pobreza. ¿Qué opinas del socialismo? Te voy a platicar por qué salió Brasil de la pobreza. Porque Brasil salió de la pobreza, básicamente copió, creo que se llamaba Plan Familia, algo así, que lo copió de los mexicanos el programa propiamente Oportunidades, Progresa, en fin, que son estos programas que sí son necesarios de darle a la gente más pobre ciertos apoyos para salir. Recuerden que el que aquí teníamos, creo que el que inició llamándose Progresa, es que tú le das a la mamá, le das un recurso siempre y cuando al hijo lo vacuna y lo lleva a la escuela. ¿Sí? Estos programas así son. Lo mismo hicieron en Brasil. Ahora, también voy a decir que otra parte pasó en Brasil, pues que no dependió de Brasil. China en ese momento estaba creciendo al 12% anual. Te demandaba todo. Te demandaba hierro, acero, naranja, sorgo, soja, que le llaman allá. Todo te demandaba. Entonces, Brasil, cuya economía está más basada en los recursos naturales, en los commodities, se vio tremendamente beneficiada cuando China demandaba. Entonces, también los brasileños tuvieron años de excesivos recursos internacionales por sus buenas exportaciones. Tan es así
que cuando China empieza a crecer a la mitad y se caen los precios de esos commodities, pues el sueño brasileño entra en un descanso. Entonces, no, yo no me compro el tema de una economía socialista, ¿no? Yo lo que creo es en una economía de mercado, en una economía donde todos estemos buscando, digamos, cómo generar nuestras propias actividades, pero sí creo que con una visión mucho más solidaria. No me creo el cuento de que buscando tu bien personal nada más contribuyes al bien de todos. No, por ahí me encontré una frase de la época del presidente Carranza que decía que al revés, en el bien colectivo encuentras tu bien individual. O sea, los mexicanos tenemos que cambiar, estamos muy influenciados por el modelo gringo en ese sentido. Sigo pensando en que tú tienes que buscar cómo generar empresa, porque las empresas generan riqueza, generan trabajo, generan bienestar. Pero eso no debe estar peleado con que seamos una sociedad que nos focalicemos más en que a todos nos esté yendo bien. Claro. Y cuando veamos que alguien se nos está quedando rezagado, debemos de ir por esa persona. O sea, realmente nos debe de cambiar, debemos de complementar. Seguir con un individualismo que te permite prosperar, generar industria y empresa, pero al final del día siempre estar volteando a ver que nadie se nos quede atrás. No creo en un Estado que nada más ande yendo a recoger a los que se quedan atrás a costa de generar riqueza, porque tarde o temprano no va a tener cómo ir a atender a los que se quedan atrás. Es la mezcla. Decía Mr. Spock, una fuente tal vez no tan relevante o pregnante para el caso. Pero acreditada. Pues sí, exacto, acreditada, desde luego. Decía, el bien de todos antecede al bien de uno, ¿no? Sí, yo sí creo, ¿eh? En ese sentido. Yo sí creo que realmente no está, te digo, repito, no está peleado y cada vez se fijan más, hay más esta visión social de la empresa, ¿no? Porque el empresario, en su buen sentido de la palabra, pues sí busca beneficios personales, pero se vuelve responsable de la vida de miles, a veces de cientos de miles de personas. Ya tiene una responsabilidad personal muy fuerte. Sí, y después, realmente yo los veo, muchos de ellos ya metidos en cómo incidir en su comunidad. Entonces yo creo en eso, o sea, no creo en lo otro. Pongo un ejemplo, los he leído muchas veces. Oigan, ahora por temas de igualdad, resulta que a los que no estudian les vamos a poner el mismo 10 que a los que estudian. ¿Está estudiado? ¿Qué pasa? El que no estudia dice a todo dar, pues me toca el 10. Y al que estudiaba para sacarse 10, ¿qué hace? Pues deja de estudiar. Eso no pasa en la moderna americana ahora. Salvo en la moderna americana, que nunca te regalarían el 10. Exacto. Y siempre, pues parte de lo que tienes es, fíjate, tú luchas porque te vaya muy bien, pero eso no debe de ir a costa de que no te fijes en cómo ayudar al que no le vaya tan bien. Yo creo que esa es la combinación. Claro. Oye, a ver, preguntas rápidas, ping pong. A ver. Ya para ir concluyendo. ¿En cuánto tiempo haces tu maleta? 15 minutos. Eso. ¿Primera o coach? A ver, a veces, no, yo pago el coach, pero a veces viajo en tantas millas que me pasan a primera y no tiene nada de malo. No pago la primera, pero me pasan a primera. No, claro, como secretario de turismo. No, pues es que viajo yo tanto. Que tantas millas, vaya. Es una cuestión de comodidad también. No, pero es a cualquiera que tenga el famoso muchas millas, pues te pasan. Y ni la pides, a veces te llega en tu correo. Sí, pero yo no pago la primera, pago el coach. Ok. ¿Destino nacional e internacional favorito? Pues tengo destinos nacionales muchísimos, Ixtapas y Guatanejo por poner uno, y pues internacional, ¿qué te podría decir? Quizá una ciudad como Boston, viví yo en Boston 4 años, entonces quizá hay una... Ok. ¿A dónde salen los fines de semana que no se vaya Bravo? ¿Qué nos dijiste? Trato de estar viajando en diferentes lugares del país y trato de que mi familia también esté conociendo diferentes lugares de México, como a mí me enseñaron a viajar por México cuando era más joven. O sea, dirías general. Sí, no hay sí. Hoy hay un evento, hay una feria, está el tema de la Feria de Aguascalientes, hay un evento de pueblos mágicos en tal lugar. Es estar saliendo, hay que estar saliendo. De por sí yo entre semana, pues salgo por lo menos un par de veces por semana. Claro. Oye, ¿por carretera? ¿Es seguro ahorita? Hay carreteras con ciertos niveles de inseguridad. Yo diría que la mayoría de las carreteras son seguras. Y sí, pues viajo mucho por carretera. Ok. ¿Playas, las del Pacífico o las del Caribe? Pues las dos son increíbles y afortunadamente bien diferentes. Entonces por eso las dos me gustan igual. ¿Y tú? Bueno, y además, para que no quede mal, me encantan también el Golfo. Porque no, pues el Golfo no es... Acabo de estar en Tamaulipas con el Día de la Marina, unas playas también maravillosas. La playa de Miramar en Tampico se ve preciosa. Ok. Dinos algo, ¿cuál consideras que es el papel de los jóvenes en la construcción de este México del que hablas en tu libro, que lo percibes como una posible potencia mundial? ¿Cuál es el papel de los chavos? Mira, qué bueno que me lo dices. Primero México es un país joven, 24 años de edad promedio. En España 44, nomás para que nos ubiquemos. Es un país de jóvenes.
Y quien más futuro tiene por delante, aunque suene un poco obvio, es el joven. Entonces, quien tiene que tomar la decisión de su futuro es el joven. 2, yo lo que les digo cuando voy a platicar con ellos es que seas exitoso depende de 2 cosas. Depende de tu esfuerzo personal, de tu talento, de que te prepares, de que trabajes. Eso hazlo. O sea, prepárate, estudia, infórmate. Pero lo segundo depende de las circunstancias. Una persona que nace o que vive o que está en un estado, en un país cuyas circunstancias no son favorables, por más empeño que le ponga, sus probabilidades de que le vaya bien son pocas. Entonces el joven no se debe de limitar nada más a construir a partir de sí mismo, debe buscar que su entorno sea favorable. Desde mi ángulo, ¿cuál es el entorno favorable? Un país abierto, abierto al mundo, un país tolerante, respetuoso, que trabajemos en equipo, que seamos cada vez más solidarios, honesto y sobre todo que vivamos un profundo amor a nuestro país. En ese escenario yo sí veo un México muy positivo y sí veo que a esos jóvenes les va a ir muy bien. Pero sí que el joven asuma la responsabilidad de su futuro. No quiero que el día de mañana diga yo no sabía. Brexit, y les pongo como ejemplo, los ingleses, los jóvenes ingleses, que eran los más globales, los más incluyentes, los más internacionalistas, pues se quedaron en su casa, ese lugar, porque les parecía que no era posible que eso fuera a pasar. Las generaciones mayores, por poquito, pero tomaron la decisión de salirse de la Unión Europea y los jóvenes no decidieron su futuro. El joven, que es el que más futuro tiene por delante, es el que tiene que tomar la decisión del tipo de México que quiere para que pueda llegar a sus sueños. Wow. Ese es su papel. Quizás son muchas cosas para ser tan joven, pero joven no es sinónimo de otra cosa. Yo creo que son los que tienen que tomar la responsabilidad de su futuro. Hablando un poquito del futuro, ¿cómo ves las elecciones hoy en día, justo hablando de los jóvenes, que se sabe que un gran porcentaje de los jóvenes no salen a votar? Hay un desinterés, ¿no? Porque a veces dicen, no, esto va a ser lo mismo, o no sé, lo hemos platicado, ¿no? En la oficina, la verdad, Eduardo. Entonces vemos ahí como un escenario complicado. ¿Qué dirías tú? ¿Qué le dirías a los jóvenes que hoy saben que viene una etapa súper importante para el país y que está decidiendo pues, el futuro, ¿no? de México? Yo les digo que normalmente en el mundo a veces hay elecciones donde no importa mucho uno u otro, porque no estás discutiendo modelos de país, estás discutiendo personas. Siento que en el mundo ahorita sí estamos discutiendo modelos de país. Como hay mucha insatisfacción con respecto a la globalidad, ¿no? Y que hay grupos que sí claramente se han ido quedando atrás, pues algunos de repente llegan propuestas donde les dicen, no, pues vamos a encerrarnos otra vez, vamos a salirnos de la Unión Europea porque eso es lo que nos hace daño. Vamos a cerrarnos porque la migración es la que nos hace daño. O en los Estados Unidos les han dicho, vamos a cerrar las fronteras, vamos a poner un muro, vamos a poner tarifas, porque eso es lo que nos hace daño. No es cierto. A mí me parece que es una falsedad. Eso es no hablarle con honestidad a la gente. O sea, sí tenemos problemas, pero nuestros problemas tienen solución. Y la solución parte, por un lado, primero por una educación de calidad. O sea, por realmente estar educado, informándote. Pero mira, yo soy muy positivo de los jóvenes. Yo salgo mucho a los estados y voy a las universidades. Y me han maravillado que veo a jóvenes preparados, inteligentes, ubicados y sobre todo con unos valores increíbles. En una escuela hace poco unos chavos de secundaria, de bachillerato, decían, es que faltan valores. Digo, ¿cómo qué? Respeto, tolerancia, honestidad, solidaridad, transparencia y amor a México. Le dije, ustedes no tienen problema de valores. No, los tienen todos. Claro. La verdad, yo veo a mexicanos bien metidos, bien informados. Ahora lo único que falta es que asuman que las decisiones que se están tomando solamente les van a afectar los próximos 65 años de su vida. Que no se agobien, no es más que eso, ¿sí? Pero que eso es lo que está en juego. Lo que está en juego son los próximos 65 años de sus vidas. Y entonces que lo tomen con esa seriedad. Que sí le dediquen unos minutitos a reflexionar, varios minutitos, porque están los próximos 65 años de su vida en juego. 10 minutitos para 65 años, ¿no? Mínimo, pues le vas poniendo, ¿no? Está buenísimo. Es de lo que se trata. O sea, lo que está en juego es tu futuro. Ok. Oye, Enrique, pues te agradecemos muchísimo, la verdad, esta entrevista, nos aclaras muchísimas dudas. Es una delicia platicar contigo. Gracias, Laura. A veces me siento igual en el aula, yo no me moderno soy el ITAM, pero está interesantísimo. Espero que sea la primera de muchas. Encantado. Y pues bueno. Sí, no, muchísimas gracias, la verdad. No, al contrario. A mí me gustaría nada más para cerrar en 2 minutos. Creo que nos faltó también escuchar esa parte humana de Enrique. O sea, ¿quién es Enrique de la Madrid? Me gustaría como saber, pero como ser humano, no tanto como político. Mira, yo soy una persona que me considero muy afortunado por las experiencias que he tenido en la vida,
por la familia que tengo, por los trabajos que he desarrollado. Y ese agradecimiento lo trato de volcar a través de que cuando me toca hacer cosas las haga lo mejor posible. O sea, mi manera de agradecer es hacer bien las cosas. Y aquí en este caso mi manera de agradecer es por lo menos proveer mi información y mi genuina y honesta opinión de cómo veo las cosas. Okay. ¿Sí? Yo no soy una persona que ahorita está compitiendo, yo no soy un candidato, pero sí tengo mucha claridad de qué se necesita en México para que nos vaya bien y que nos vaya bien a todos. Y esa es mi manera de agradecer lo que yo creo que he recibido en la vida. ¿Y a quién le vas? Gracias. Eso yo. Le voy a México, le voy a México, le voy a este México que he dicho, le voy a este México que he dicho, porque me preocupa, francamente me preocupa que como país hemos puesto mucho esfuerzo, muchos años, por un modelo que sí ha funcionado en los estados de la República que lo han aplicado. ¿Sí? Entonces, como la tarea, pues si haces la tarea, sí sale, pero si no la haces, no te quejes. Hay estados de la República que no han podido, no los han dejado, no han querido o no han sabido hacer la tarea. Y por eso los resultados no son los que esperados. Pero no es un problema de que no haya cómo hacer la tarea, hay que aplicarse, hay que hacer la tarea. Oye, a ver, o sea, no nos digas nombres, porque ya sabemos que no nos los dirías. No tal puedo. Vez. Yo lo sé. Pero sí hay esas capacidades en alguno de los candidatos. Sí, claro que hay, claro. Y yo por eso digo que esto es, fíjate, mi reflexión final, que también lo hago. Digo, a ver, jóvenes, piensen ustedes dónde se ven en los próximos 6, 7 años. Y te lo dicen, ¿no? A ver, ¿dónde te quieres ver? 2, entonces, ¿cuáles son las características que tu país tiene que tener para que tú puedas cumplir ese juego? Y 3, la política no es un buffet, es un menú a la carta. Tú no te puedes ir a servir un poquito de arroz y de pasta, es lo que hay. Ve el menú, analízalo a la luz de tu meta y de tu proyecto de persona. Y entonces escoge y actúa y decide y comprométete. El futuro está en tus manos. Buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo. Va a decir que el que mucho se despide, ¿no? Pocas veces que dice, yo encantado, yo sigo yo encantado y además muy agradecido por la oportunidad porque sé que como casi ni los ven, entonces por eso, ¿no? Pues casi no los ven. Aunque no los vieran, con el gusto de verlos además. No, hombre, mil gracias. Mil gracias. Pues, así nos pedimos de esta entrevista con Enrique de la Madrid. Insisto, no va a ser la primera. Advertido estás. Encantado. Así es que, pues, un gustazo estar también con ustedes. Hasta la próxima y fue todo un placer. Gracias. Gracias.